¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, encontró esposa y tuvo un hijo, si fueran los únicos humanos en la tierra? Este misterio desafía nuestra comprensión de la narrativa bíblica y plantea una serie de preguntas intrigantes. Después de todo, ¿cómo podría alguien casarse y formar una familia, si, teóricamente, en ese momento solo había 3 personas en el mundo? Esta pregunta ha causado confusión y fascinación durante siglos, provocando que eruditos bíblicos y curiosos profundicen en el texto en busca de una respuesta. Pero la verdad es que la Biblia no siempre revela todo directamente. En algunas partes, ella nos da pequeñas pistas, por eso hoy vamos a explorar una de las preguntas más importantes que rodean la historia de Caín. Prepárate, porque las respuestas pueden sorprenderte. Y antes de profundizar en este misterio, aprovecha para suscribirte al canal y dejar un me gusta. Esto ayuda mucho y garantiza que no se perderá el contenido próximo sobre misterios bíblicos e historias que desafían el entendimiento común. Ahora, volviendo al tema. Lo primero que debemos entender es que, aunque la historia de Adán y Eva es la historia más conocida sobre el comienzo de la humanidad, la Biblia no da muchos detalles sobre quién más podría haber existido en ese momento. Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva en ser mencionados, pero sabemos que después de su expulsión del jardín del Edén, tuvieron otros hijos e hijas. Sin embargo, la Biblia no habla explícitamente de todos los niños que nacieron en ese momento. Lo que plantea la pregunta, ¿podría haber otras personas que no hayan sido mencionadas? La Biblia nos deja una pista importante al respecto en Génesis 5:4, que afirma que Adán vivió muchos años y tuvo muchos hijos e hijas además de Caín y Abel. Esto nos lleva a una hipótesis interesante: Caín pudo haberse casado con una de sus hermanas. Para nuestra mentalidad moderna, esto puede parecer extraño, pero en ese momento era necesario para la supervivencia y continuidad de la humanidad. La Biblia aún no había introducido las leyes que luego prohibirían los matrimonios entre parientes cercanos. Esta teoría es la más aceptada por los estudiosos de la Biblia, pero, por supuesto, existen otras posibilidades. Una es que hubo otros humanos que Dios creó además de Adán y Eva, pero que no fueron mencionados en la narrativa principal de la Biblia. Este punto de vista, sin embargo, no cuenta con mucho apoyo entre los eruditos cristianos, ya que va en contra de la idea de que Adán y Eva fueron los primeros y únicos seres humanos creados directamente por Dios. Sin embargo, es una hipótesis que algunos plantean para intentar explicar este misterio. Lo más fascinante es que este misterio sobre la esposa de Caín no es el único en la Biblia. Hay muchas lagunas e historias que parecen incompletas, y esto solo aumenta nuestro deseo de comprender más sobre los primeros días de la humanidad. Después de todo, ¿qué más podría esconderse entre líneas de la Biblia esperando ser descubierto? Profundicemos en estos misterios y descubramos juntos qué pudo haber sucedido realmente. Si aún no te has registrado, aprovecha ahora. Cuando hablamos del misterio de la esposa de Caín, hay otro punto que muchos no consideran: el lugar a donde acudió después de cometer el terrible asesinato de su hermano Abel. El destino de Caín, tal como lo describe la Biblia, nos lleva a una tierra misteriosa llamada Nod. ¿Pero dónde estaba este lugar? ¿Quién vivió allí? ¿Y cómo se relaciona esto con el problema de su esposa? Poco después de que Caín quitara la vida a Abel, Dios lo confronta y lo castiga severamente. Caín está condenado a ser un fugitivo, un vagabundo inquieto, marcado por su crimen. Pero incluso en medio de su castigo, Caín teme por su vida. Teme que alguien lo encuentre y lo mate en venganza por el asesinato de su hermano. Este detalle plantea otra pregunta interesante: ¿quiénes eran estas personas a las que temía Caín? La narración bíblica nos cuenta que Caín partió hacia la tierra de Nod, ubicada al este del Edén. Y aquí es donde la historia adquiere un nuevo misterio. Si Caín, Abel, Adán y Eva fueran los únicos seres vivos en el mundo, ¿a quién podría temer? ¿Y quién podría vivir en la tierra de Nod? Una vez más, la Biblia nos da una pista importante, pero no proporciona todas las respuestas con claridad. Algunos eruditos creen que Nod no era una tierra habitada por otros pueblos, pero que el nombre Nod significa tierra del exilio o tierra de vagabundeo, símbolo del estado de alienación de Caín, vagando por el mundo sin raíces. Otros, sin embargo, sugieren que Nod podría haber sido un lugar real, donde ya existían otras personas, posiblemente descendientes de otros hijos de Adán y Eva, o incluso de otra creación divina, anterior o paralela a Adán y Eva, teoría que, aunque controvertido, algunos lo consideran. Es importante recordar que la Biblia, especialmente los primeros capítulos del Génesis, se puede interpretar de muchas maneras.
no sigue el mismo estilo narrativo cronológico y detallado al que estamos acostumbrados en la actualidad. En cambio, revela los grandes acontecimientos y deja algunos detalles sin explicar, tal vez para que busquemos comprender el misterio a través de la fe o la reflexión personal. Volviendo al tema de Nod, lo que sabemos es que Caín se estableció allí, construyó una ciudad y tuvo un hijo llamado Enoc. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿con quién construyó Caín esta ciudad? ¿Estaba solo? ¿O había otras personas alrededor que lo ayudaron? Este misterio sobre Nod nos recuerda que hay muchas cosas sobre la historia de la humanidad que todavía no entendemos del todo. Un punto que también es necesario considerar es que, a lo largo de los siglos, diversas tradiciones religiosas y textos antiguos han intentado llenar estos vacíos. Hay quienes creen que Nod podría ser una referencia a un lugar geográfico concreto, o incluso a una civilización antigua. Otros sugieren que el nombre Nod es más simbólico del estado mental de Caín, quien comenzó a vivir como un nómada, exiliado de su tierra y su familia. La Biblia, a pesar de sus silencios, también nos muestra que la historia de Caín no termina con su huida a Nod. Allí construye una vida, da origen a un linaje y continúa la historia de la humanidad, incluso después de su terrible crimen. Esto nos hace reflexionar sobre cómo la historia de Caín es a la vez una tragedia personal y una narrativa sobre las consecuencias de nuestras acciones y la posibilidad de redención, incluso después del error más grave. Aún así, quedan muchas preguntas sin respuesta y eso es exactamente lo que nos fascina. ¿Quiénes eran las personas que temía Caín? ¿Estaba realmente habitada la tierra de Nod? ¿Y quién ayudó a Caín a construir su ciudad? Estas son preguntas que tal vez nunca se respondan por completo, pero continúan inspirándonos a explorar la Biblia en busca de significado. Ahora que hemos profundizado en el misterio de la tierra de Nod y reflexionado sobre las posibles interpretaciones de este enigmático lugar, volvamos al punto central, la esposa de Caín. La Biblia nos cuenta que, en Nod, Caín conoció a su esposa y juntos tuvieron un hijo llamado Enoc. Pero, una vez más, la pregunta candente es, ¿de dónde vino esta esposa? ¿Quién era ella? Esta pregunta se vuelve aún más intrigante cuando recordamos que la narración bíblica no menciona a otros seres humanos, excepto Adán, Eva y sus hijos, hasta este punto de la historia. Entonces, ¿cómo podemos explicar la presencia de la esposa de Caín? Algunas teorías sugieren que podría ser hermana de Caín, una de las hijas de Adán y Eva que simplemente no fue mencionada directamente. En la cultura de aquella época, no habría sido raro que los primeros humanos se casaran con sus propios parientes, ya que, según el relato bíblico, todos descendían de la misma pareja original. Aún así, esta teoría plantea cuestiones morales y biológicas para el público moderno. Para los lectores actuales, la idea de que Caín se case con su hermana puede parecer impactante o incluso contradictoria. Sin embargo, vale la pena recordar que el concepto de bien y de mal, especialmente en términos de relaciones familiares, ha evolucionado con el tiempo y según los contextos culturales. En el momento en que ocurrió la historia de Caín, el mundo estaba comenzando y la humanidad aún estaba creciendo. La necesidad de procreación para la supervivencia de la especie era vital, y el matrimonio entre parientes cercanos no sería visto desde la misma perspectiva que hoy. Otra teoría más atrevida y misteriosa es que la esposa de Caín podría haber provenido de un linaje de seres humanos que no descendieron directamente de Adán y Eva. Esto sugiere que la historia de Adán y Eva no sería la única línea de creación humana, y que quizás Dios creó otros grupos de humanos fuera del jardín del Edén. Este pensamiento, por supuesto, genera una serie de discusiones y controversias teológicas, pero es una hipótesis que algunos estudiosos han explorado para intentar comprender este misterio. Estas teorías, sin embargo, son solo interpretaciones de un informe que, en sí mismo, no nos da todos los detalles. La Biblia, en su sabiduría, parece dejar abiertas ciertas partes de la historia, permitiéndonos a nosotros, los lectores, hacer nuestras propias interpretaciones y reflexiones. Pero más allá de estas suposiciones, ¿qué podemos aprender de esta historia? La esposa de Caín, ya sea su hermana o una mujer de otro origen, representa el comienzo de la continuidad de la humanidad después del primer gran pecado, el asesinato de Abel. Ella es un símbolo de la vida que continúa, incluso en medio de la tragedia y el error. Caín, marcado por el peso de su culpa, no fue completamente abandonado. Encontró a alguien con quien compartir su vida y comenzar una nueva generación. Este punto es importante porque nos recuerda que incluso después de los errores más terribles, existe la posibilidad de seguir adelante. Caín no se libró de las consecuencias de sus acciones, pero tampoco se quedó sin esperanza.
su esposa y su hijo, Enoc, son prueba de que incluso cuando caemos, existe la posibilidad de reconstruir algo, de empezar de nuevo. La marca de Caín fue un recordatorio constante de su pecado, pero también una protección divina, que garantizaba que pudiera vivir y continuar su linaje. Otro punto interesante es que, a pesar de todas las incertidumbres sobre el origen de la esposa de Caín, la historia nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la humanidad. Siempre estamos buscando respuestas, tratando de comprender nuestros orígenes y nuestra historia. La Biblia, con su narrativa rica en simbolismo y significado, nos invita a hacernos preguntas, a reflexionar sobre el propósito de la vida y el plan divino para la humanidad. Y eso es exactamente lo que hace que la historia de Caín sea tan fascinante. No se trata solo de un hermano que comete un crimen terrible. Se trata de lo que sucede después, de la posibilidad de redención, de reconstrucción y de continuar el camino humano, incluso después del error. La esposa de Caín, aunque es un misterio, nos recuerda que la vida continúa y que el perdón y la oportunidad de empezar de nuevo siempre son posibles. Después de establecer su nueva vida en la tierra de Nod, Caín se convierte en padre de Enoc, y es aquí donde la narración bíblica toma otro camino. La ciudad que Caín construye y le da el nombre de su hijo marca el comienzo de algo importante, el surgimiento de las primeras civilizaciones humanas. El nacimiento de Enoc y la fundación de una ciudad pueden parecer acontecimientos sencillos, pero conllevan un profundo simbolismo. Caín, que había sido condenado a vagar como un vagabundo, construye una ciudad, un lugar de permanencia y estructura. ¿Esto parece contradictorio, no? Un hombre destinado a caminar sin rumbo se convierte de repente en un constructor, en alguien que echa raíces. Pero quizás esta sea una de las mayores lecciones de esta historia, incluso si cargamos con el peso de nuestros errores, todavía tenemos la capacidad de construir algo significativo. La ciudad de Enoc puede verse como una representación del deseo humano de establecerse, de encontrar un propósito, incluso cuando las circunstancias que nos rodean parecen condenadas a la incertidumbre. Caín, en lugar de seguir huyendo de su pasado, decide crear un futuro para él y sus descendientes. Y eso, en sí mismo, es un acto de valentía y transformación. Pero la narrativa no se limita solo a la ciudad física que construyó. El linaje de Caín nos lleva a reflexiones aún más profundas. De los descendientes de Caín surgieron figuras que contribuyeron significativamente a la cultura humana, como Jabal, el padre de los que viven en tiendas y tienen ganado, Jubal, el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta, y Tubal-Caín, que forjaba instrumentos de bronce y hierro. Estos descendientes representan el avance de la civilización, el progreso de las artes, la agricultura y la tecnología. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la violencia. El linaje de Caín, si bien contribuye al progreso humano, también lleva consigo un legado de violencia. Lamec, uno de sus descendientes, es mencionado como alguien que mata a otro hombre, pero lo hace con una actitud desafiante, casi orgullosa. Afirma que si Caín fue vengado 7 veces, él, Lamec, será vengado 77 veces. Esta declaración de Lamec está cargada de significado. Nos muestra que, incluso con el progreso humano, la huella de la violencia persiste. El ciclo de violencia que comenzó con Caín no terminó con él. Al contrario, parece haberse intensificado en sus descendientes. Esto es un reflejo del lado oscuro de la humanidad, el hecho de que, a pesar de nuestros avances en otras áreas, el instinto de conflicto y destrucción sigue siendo parte de lo que somos. ¿Pero qué podemos aprender de esto? ¿Qué nos enseña la historia de Caín y sus descendientes sobre el mundo en el que vivimos hoy? Quizás la lección más importante es que incluso cuando cometemos errores, todavía tenemos el poder de crear algo de valor. Caín, el primer asesino, se convierte en constructor de ciudades y antepasado de innovadores y artistas. Esto nos muestra que nuestros errores no nos definen completamente. Lo que importa es qué hacemos a continuación, cómo elegimos seguir adelante. Por otro lado, la violencia que continúa en su estirpe nos alerta sobre la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. El error de Caín generó un ciclo de violencia que, aparentemente, no tuvo fin. Este es un recordatorio de que nuestras acciones pueden tener un impacto duradero, tanto para bien como para mal. La historia de Caín, su esposa, su descendencia y la ciudad que construyó es, en esencia, una metáfora de la condición humana. Somos capaces de grandes cosas, pero también llevamos dentro de nosotros la capacidad de destrucción. Depende de nosotros decidir qué camino tomar.
Podemos dejarnos llevar por el peso de nuestros errores o podemos optar por construir algo nuevo, algo que vaya más allá de lo que hemos hecho en el pasado. Finalmente, esta narrativa nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza misma del perdón y la redención. Caín no fue abandonado por completo. Dios, al marcarlo, le dio la oportunidad de seguir viviendo, incluso después de su terrible error. La marca de Caín, que muchos ven como un símbolo de maldición, también puede verse como un símbolo de protección y una oportunidad para un nuevo comienzo. Después de comprender los misterios que rodean a Caín, su esposa y sus descendientes, llegamos a un punto crucial de la historia. Ahora necesitamos explorar un tema que muchas veces pasa desapercibido: el propósito de la marca de Caín. Este símbolo intrigante y enigmático ha sido algo que ha intrigado a eruditos, teólogos y curiosos durante siglos. Después de todo, ¿qué representaba realmente esta marca? ¿Fue un castigo o una forma de protección? Volviendo a la narrativa bíblica, después de que Caín comete el terrible acto de matar a su hermano Abel, Dios lo confronta y le declara que será maldecido. Condenado a vagar como un vagabundo, Caín teme por su vida, pues sabe que otros, al enterarse de su crimen, podrían intentar matarlo. En ese momento, Dios le pone una marca para asegurarse de que nadie lo mate. La ironía es evidente: el primer asesino de la humanidad está protegido de la misma violencia que desató en el mundo. ¿Pero qué era exactamente esta marca? Muchos han especulado a lo largo de los años. Algunas tradiciones apuntan a que se trataba de una marca física, algo visible para todos. Otros creen que fue más simbólico, una especie de señal divina de que Caín estaba bajo la protección de Dios incluso después de su pecado. Independientemente de la forma exacta de la marca, el significado detrás de ella es lo que realmente importa. La marca de Caín puede verse como un recordatorio de dos cosas: la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Por un lado, Caín fue castigado por su crimen. Perdió el vínculo con su tierra, fue condenado a vagar y cargar con el peso de su acto por el resto de su vida. Sin embargo, incluso en medio de este castigo, hubo misericordia. La marca impidió que lo mataran en venganza, lo que demuestra que, aunque Caín había cometido un crimen terrible, su vida todavía tenía valor a los ojos de Dios. Este equilibrio entre justicia y misericordia es algo que resuena profundamente con la experiencia humana. Todos, en algún momento, cometemos errores. Algunos más grandes que otros, pero aún así, errores. Lo que hacemos después de estos errores es lo que define nuestro carácter. La marca de Caín nos enseña que incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, todavía existe la oportunidad de redención. No nos definen exclusivamente nuestros pecados, sino lo que elegimos hacer después de ellos. La marca también puede interpretarse como un símbolo de la responsabilidad que asumimos por nuestras acciones. Caín no fue simplemente perdonado y dejado libre para continuar su vida como si nada hubiera sucedido. Fue marcado, un recordatorio constante de su error, pero también de que debía seguir adelante y construir algo nuevo, como lo hizo cuando fundó la ciudad de Enoc. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo afrontamos nuestros propios errores y fracasos. Podemos optar por escondernos de ellos o podemos utilizarlos como una oportunidad para crecer y aprender. Pero esta marca también saca a la luz una cuestión importante sobre la naturaleza del perdón. Dios no eliminó por completo las consecuencias del acto de Caín, pero tampoco lo abandonó a su suerte. El perdón divino, como se muestra aquí, no significa la ausencia de consecuencias. Significa que a pesar de los errores, todavía podemos encontrar el camino de regreso a la vida. Nos desafía a pensar en el perdón en nuestras propias vidas. Cuando perdonamos a alguien, ¿estamos dispuestos a ofrecerle una segunda oportunidad, incluso si los errores que cometimos aún dejan cicatrices? Otro punto que vale la pena mencionar es cómo esta historia puede ser una metáfora de la propia condición humana. Todos llevamos nuestras propias marcas. Quizás no sean visibles como los de Caín, pero están ahí, en nuestra memoria, en nuestra conciencia. Son recordatorios de nuestros fracasos, de las veces que cometimos errores, pero también de las veces que fuimos perdonados y seguimos adelante. La marca de Caín nos recuerda que, a pesar de todo, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Mientras exploramos la historia de Caín, su esposa y el impacto de su marca, llegamos a un punto crucial: las vidas de los descendientes de Caín. Esta parte de la narrativa muchas veces se pasa por alto, pero es fundamental para entender la continuidad de la historia y el legado que dejó.
¿Cómo se desarrollaron los hijos de Caín? ¿Qué aportó tu linaje a la humanidad? Poco después del trágico episodio en el que Caín mató a Abel, estableció una nueva vida lejos de su familia original. La ciudad de Enoc, que Caín fundó, se convirtió en un símbolo de su deseo de construir un nuevo futuro, incluso cargando con el peso de su pasado. La ciudad no era solo un espacio físico, representaba el intento de un hombre de crear algo que trascendiera su culpa y su arrepentimiento. En Enoc, Caín se convirtió en el padre de Enoc, y esta nueva generación comenzó a dar forma a la cultura de la humanidad. Los descendientes de Caín no solo continuaron el linaje, sino que también se convirtieron en pioneros en varias áreas. La Biblia menciona que los hijos de Caín se destacaron en habilidades como la música, la metalurgia y la agricultura. Tubal-Caín, uno de los nietos de Caín, es mencionado como un herrero que trabajaba los metales, mientras que Jabal, otro de sus descendientes, fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Esto nos lleva a reflexionar, ¿cómo impactó el legado de Caín, aún con sus defectos, en el desarrollo de la civilización? Es fascinante notar que incluso después del pecado y las consecuencias que enfrentó Caín, sus descendientes hicieron contribuciones significativas a la sociedad. No se definieron únicamente por la historia de su antepasado, sino que buscaron construir algo propio, crear cultura y desarrollarse como individuos. Esto nos ofrece una lección importante: los fracasos de nuestros predecesores no deberían condenarnos. En cambio, podemos encontrar la fuerza para levantarnos y hacer algo grandioso, independientemente de nuestro linaje. Además, la historia de los descendientes de Caín resalta la complejidad de la naturaleza humana. El linaje de Caín no solo estuvo marcado por el pecado, también estuvo marcada por la creatividad, la invención y la búsqueda del progreso. Esto demuestra que incluso aquellos que provienen de un pasado oscuro pueden tomar decisiones que conduzcan a un futuro brillante. Esta dualidad es parte intrínseca de la experiencia humana, donde conviven la luz y la oscuridad. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Todos tenemos la capacidad de dejar un legado. Ya sean nuestros errores, éxitos o cómo afrontamos los desafíos de la vida, lo que importa es cómo elegimos seguir adelante. Podemos aprender del pasado y, como los descendientes de Caín, contribuir positivamente al mundo que nos rodea. La historia de Caín y su linaje también nos provoca a pensar en las narrativas que contamos sobre nosotros mismos y los demás. ¿Qué nos enseñan las historias que heredamos? ¿Cómo podemos reescribir nuestras narrativas para que reflejen no solo nuestros fracasos sino también nuestros logros? Al igual que Caín, que se levantó y construyó una ciudad, nosotros tenemos el poder de moldear nuestra vida y dejar una huella duradera, incluso en medio de las dificultades. Al cerrar esta parte de la reflexión, es fundamental recordar que todos somos capaces de transformar nuestro legado. Caín, en su búsqueda de redención, no solo generó un nuevo linaje, sino que también dejó un poderoso ejemplo de cómo podemos, a pesar de los errores del pasado, crear un futuro que valga la pena vivir. ¿Qué opinas? ¿Estás listo para asumir la responsabilidad de tu propia narrativa? Comparta sus ideas y reflexiones en los comentarios y no olvide darle me gusta y suscribirse para obtener más contenido que explore la profundidad de la condición humana.